Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Sí, saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, señores. Bueno, ahí está. Ya lo pusieron los dos. ¿Qué cosa? Sí. Buenos días, señores. Aquí estamos. Hoy es miércoles 27 de julio del año 2022. Como siempre, estamos muy agradecidos de Dios porque estamos aquí. Eso es lo primero, agradecer a Dios porque estamos vivos y podemos llevarle comunicación a toda nuestra gente que nos sigue a través de Luna TV Canal 53. Sí, miren, de entrada quiero dar la información de que se necesita sangre O positivo de urgencia para la madre de nuestra compañera, la periodista Joanna Benoit, quien es la actual secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el SNTP, filial Santiago. Es en el HOMS, Hospital Metropolitano de Santiago, y el contacto es el 829-815-3133. 829-815-3133. Sangre O positivo. Usted sabe que siempre hay personas que tienen que donar sangre, sí, con frecuencia. Constantemente. Exacto. Entonces ahí usted hace un bien, una caridad para la madre de nuestra compañera Joanna Benoit, quien la necesita con carácter de urgencia. Ya en el transcurso del programa, más adelante, volveremos a dar la información, el contacto para la gente que nos sintoniza más tarde. Bueno, señores, y por fin ya el Senado convirtió en ley este proyecto de extinción de dominio de la República Dominicana que tenía como una década tratándose tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Entonces ya el Senado convirtió en ley este proyecto. En el día de ayer martes, los 29 senadores votaron a favor para el decomiso de bienes ilícitos en la República Dominicana, acogiendo las más de 40 enmiendas que le hizo la Cámara de Diputados. La iniciativa legislativa ahora pasa al Poder Ejecutivo, donde se sopesará su promulgación u observación. Como le dije, 12 años, señores, estaba esto en debates congresuales y tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República fue sancionado de manera unánime y se le otorgó una categoría de ley orgánica. Así es. Félix Bautista, Iván Lorenzo y también José del Castillo Sabiñón, con el senador del PRM, Taveras, Antonio Taveras, que fue ya el último porque entró hace 2 años al Congreso. Los otros ya estaban allí, ¿verdad? Estaban ya eran legisladores. Entonces ellos, creo que sí, ¿verdad? No sé si Lorenzo es nuevo, pero el de la Fuerza del Pueblo, de San Cristóbal, es nuevo. Exacto. Franklin Rodríguez, creo que la pero creo que Sabiñón ya tiene, ¿verdad? Varios periodos. Pero lo que quiero decir es que no es una pieza legislativa que fue por el señor Taveras, sino que ya estaba. Pero no sé por qué, por eso que el PLD dijo el día pasado que esa pieza legislativa era de ellos. Porque hace 12 años. Exacto, lógicamente, que el Congreso estaba en control del PLD, pero nunca hubo el interés porque como se dice por allí, muchas veces nadie quiere filar cuchillo para su garganta. Y esto podría también caerle a cualquier persona, a cualquier funcionario. Pero ya sí la tenemos, solamente falta que el presidente de la República, Luis Abinader, la promulgue, porque es la ley que le da ese mandato al presidente de la República de turno, no importa quién esté,
para que promulgue una ley que ya ha sido aprobada por el Congreso, a menos que el presidente la pueda vetar. Muchos juristas, muchos abogados no están de acuerdo con esta ley de dominio, tal vez no por completo, sino por algunos artículos señalados. He escuchado algunos que dicen que esto puede traer problemas para inversionistas extranjeros que quieran poner sus empresas aquí en el país por esta ley de dominio. Es algo, yo creo, bien profundo, donde los que sí tienen conocimiento, pues, son los que tienen voz y voto para hablar de este tema. Pero ahí está, tanto se habló de tantos años, ahora estuvo por meses hablándose bastante y ya pues fue reconocida o fue ya declarada por el Senado de la República, convirtiéndola en ley. Como decía José Alfredo, vamos a esperar que entonces ya pase por el Poder Ejecutivo, que es por el presidente Luis Abinader. Los Estados Unidos se han referido a sí, esta ley, porque yo creo que eso fue parte de la, diríamos, de la presión, si se puede llamar así, o de la urgencia para aprobar esta ley. Y ya dijo, ya se pronunció los Estados Unidos, en este caso la Embajada Dominicana, la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, de que está lista, de que ya la Embajada está lista para actuar. Óigame, o sea, está lista para actuar porque sabemos que con esta ley ya tiene, ya tiene esa garantía para perseguir bienes que antes no se podía. Entonces, por eso a veces se ha dicho que hay que tener cuidado. Lo dijo en una ocasión aquí la Procuradora General de la República, en una actividad aquí en Santiago, de que pudiera prestarse también para el chantaje. Con esto no quiero decir que los Estados Unidos van a chantajear a nadie, pero también hay que tener mucho cuidado en su aplicación, porque lo que yo me gané, lo que yo me he ganado de manera lícita, con el trabajo, con el sudor de mi frente, por ejemplo, en el año 90, pero ¿qué ocurre? Que ahora yo soy funcionario y cometí, por ejemplo, un crimen, un delito, que cogí un dinero que no era mío, bueno, pues que se me quite el dinero que yo me gané ilícito. Pero esa ley se presta para no que me quitarte quiten todo. No que me quiten el dinero que yo me gané limpiamente. Por eso muchos abogados no están de acuerdo completamente con esta ley, porque dicen que debió estudiarse mejor y que es inconstitucional. Yo no sé, yo no he leído la ley todavía por dejadez, porque sí tengo el anteproyecto, solamente que en el anteproyecto ya hay cosas diferentes porque hay modificaciones. Creo que unas 40 modificaciones Exacto. hizo la Cámara de Diputados. Creo que 36, para ser exacto, pero más o menos va por ahí. No sé si después hicieron algunas, pero sí, lo que les quiero decir es que usted recuerda, bueno, usted no vino al programa ese día, tenía un compromiso, pero aquí estuvo un invitado que me entregó el anteproyecto de ley. Yo no lo he leído, porque como se estaba debatiendo y había que hacer modificaciones, no iba a estar en esa, ¿verdad? Iba a esperar. Sin embargo, sí, la ley es dura con eso. Hay mucha gente que dice, Esmeralda, que con la otra ley, que también es bastante fuerte, que es la ley de lavado de activos, que no era necesaria la ley de extinción de dominio. Lo que pasa es que aquí hay tantas leyes, yo creo que no es promulgar leyes, es realmente que esas leyes se apliquen, porque exacto, la de lavado de activos. Y que se apliquen sin Si se aplica la de lavado de activos, no es necesario la de ley de dominio. Exacto. Y que porque es muy clara, pero que no se aplica. Y que se aplique sin distinción, porque también a veces se aplica la ley. Porque hay corruptos favoritos. Exacto, pero se le aplica no solamente a algunos. No solamente los corruptos políticos, sino que aquí hay corruptos favoritos, por ejemplo, empresarios y hasta narcos favoritos. Lo que pasa es que los empresarios a veces, a menos que no tengan algún tipo de relación comercial con el Estado, muchas veces es más difícil. Porque, por ejemplo, usted puede tener su empresa y usted comete cualquier ilícito, pero ¿cómo? Bueno, evasión de impuestos, puede ser uno, ¿no? Algún tipo de negocio turbio, pero que quizás no trasciende tanto, porque la gente lo que dice, incluso la propia gente lo que dice es, no, esa empresa es de él. ¿Tú has escuchado? Dice, no, eso es de él, que haga lo que le dé la gana. Exacto.
Pero muchas veces hay empresarios que violan la ley de trabajo. ¿Usted ve? Muchísimo. Que violan, exactamente, que violan la ley de aduanas, de la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, que hay muchas cosas que hacen, pero consiguen el apoyo de un funcionario del momento, y como que se queda todo tranquilo, y usted sabe cómo se maneja eso. Entonces ahí la ley no importa, ni sirve para nada. Exacto, entonces por eso la ley tiene que ser dura para todo el mundo. Habla aquí, dice Antonio Taveras Guzmán, uno de los proponentes de esta iniciativa. Él dice, y voy a citar. De lo que, como tú dices, lo que continuó. Exacto. Dice, hemos logrado una ley que no da cabida a la impunidad del pasado ni del presente. Eso es importante. Que no da lugar, ¿verdad? No da espacio a la impunidad del pasado ni tampoco a la del presente. Dice aquí que en Estados Unidos, entonces, con respecto a los Estados Unidos, horas más tarde de que el Senado aprobara en única lectura el proyecto de ley de extinción de dominio, la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana apoyó la iniciativa, estima que es un paso de avance en la historia de la República Dominicana. A través de su cuenta de Twitter, la delegación estadounidense expresó que el pueblo dominicano siempre ha exigido el fin del crimen organizado y la corrupción, por lo que dijo que el Congreso Nacional dio un paso de avance en esa dirección. Los Estados Unidos siempre apoyará a quienes luchan por justicia y transparencia. Eso ha dicho el gobierno de Estados Unidos, que debe ser, si se quiere, cierto alivio para nosotros, porque usted sabe que de una u otra manera el gobierno de los Estados Unidos ha incidido en la política dominicana. Lo que no se puede complacer al gobierno de Estados Unidos es con este pacto o acuerdo, mejor dicho, migratorio, en el que ellos están insistiendo. Ahí sí que no debe el presidente de la República, debemos de apoyar al presidente Luis Abinader para que no se deje, ¿cómo se diría? No se deje convencer de los gringos con este acuerdo migratorio, donde República Dominicana se ve afectado cada día más por la migración de los haitianos y de otros países también que llegan aquí a la República Dominicana y se quedan de forma irregular. Ahí es un caso delicado porque nosotros somos un pueblo soberano para algunas cosas, ¿no? Pero creo que para lo que tiene que ver con la migración, si fuera así, entonces los Estados Unidos que le den rienda suelta también a la frontera que tienen con México. Que ellos tienen muchas personas de forma irregular, pero si tú comparas la cantidad de personas que hay en Estados Unidos, el país que es, y nosotros tenemos tenemos más con la cantidad, el promedio de personas que llegan aquí de forma irregular y que se quedan, sobre todo los haitianos, está muy por encima del promedio de Estados Unidos. Y somos un país, como tú dices, subdesarrollado. Exacto. Ellos son un país desarrollado y rico. No podemos hacer más de lo que estamos haciendo actualmente en este país, dándole el auxilio a los hermanos haitianos. Y lo vemos aquí a diario. La legislación nuestra ya ha cambiado. Por ejemplo, un haitiano o una pareja de haitianos, ¿no?, que viva aquí en la República Dominicana de manera irregular, su hijo ya no es dominicano. Por ejemplo, eso es una diferencia, ¿no?, contrario a lo que ocurre en los Estados Unidos, que no importa de dónde sea y cómo sea, siempre y cuando una madre dé a luz en los Estados Unidos, ese hijo es tiene esa nacionalidad. Porque es una legislación también que está así. La Constitución de nosotros también lo permitía. Antes del 2000, antes de la legislación de 2010. Yes. Todo el que nacía aquí, no importa cómo, era por el famoso jus solis y el jus sanguinis, ¿no? Ahora solamente eso existe para el dominicano. Es decir, si yo soy dominicano, como lo soy dominicano, y tengo un hijo, no importa si es en Rusia o donde sea que nazca ese muchacho, va a ser dominicano porque yo soy dominicano. Tiene derecho a un acta de nacimiento, a su cédula. Y a todo. Y tiene todos los derechos como el que naciera aquí. Puede ser presidente de la República, puede ser lo que sea, porque es hijo de dominicano. Contrario entonces a los norteamericanos. Sí. Si un hijo de un norteamericano
nace en otro país que no es Estados Unidos, no puede ser presidente de Estados Unidos porque no nació en su territorio, aunque sea hijo de un ciudadano. O sea, ahí es diferente entonces la legislación. Y señores, y cambiando de tema, el juez envió a juicio de fondo a los implicados del caso de la Operación 13. La Operación 13, recuerden que es lo que trata del fraude en la Lotería Nacional, donde el principal imputado es el señor Luis Dicen, pues envió a juicio de fondo. El juez tomó la decisión luego de escuchar los argumentos finales del Ministerio Público, de la defensa de los imputados, los abogados del Estado y de las bancas de apuestas. Esto fue en junio del 2021 que explotó este fraude y le llamaron Operación número 13, donde vimos el video donde la locutora tenía ya el bolo en sus manos. El grupo está acusado por un fraude de unos 500 millones de pesos. Ahí están imputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea y Carlos Berigüete. Se declararon culpables de los hechos que se le imputan. En el caso de Rosario Cruz, responsabilizó al exdirector de la Lotería Nacional, Luis Dicen, alegando que lo hizo bajo presión, pidiendo perdón a la sociedad, acusación que fue rechazada por el exfuncionario de este gobierno, el señor Luis Dicen, que ha dicho de todo, que ha dicho que prefiere estar muerto que estar en la cárcel, que cómo le iba a hacer eso al presidente de la República, que iba a defraudar su confianza al presidente y al país, a la sociedad. Este señor ha dicho de todo en todo este año que ha pasado con la medida de coerción y todo lo que tiene que ver con este caso de la operación número 13. Ahí está, pero ya fueron enviados a juicio de fondo. Mire, con respecto a ese señor, según la información que tengo, Luis Dicen, es duro para él, incluso para el propio presidente de la República. Y te dirá, ¿cómo así? Sí, para el propio presidente de la República, Luis Abinader, la situación que está pasando este señor. Porque son amigos. El presidente de la República y él son amigos. Y quizá por eso que a él le duele más. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, pero era que en el pasado eso era normal. Pero ahora se han encontrado de frente con una realidad, porque una cosa, Esmeralda, es que investiguen a un funcionario cualquiera, y una cosa es que investiguen a su amigo, de una u otra manera. Ay, pero qué joyita tenía el presidente de amigo. Sí, eran amigos. Digo qué joyita porque es lo que tengo entendido. No solamente este es el primer escándalo de este señor de Luis Dicen. Por muy amigo que sea del presidente, el presidente debió ver que no era una persona digna de estar en la Lotería Nacional. Pero quizá no lo conocía. Pues entonces no eran amigos. No, porque hay cosas que usted no sabe de los amigos. Escándalos que se hicieron públicos. ¿Pero cuándo? ¿Siendo él director? No, antes de ser director. No sabía. Antes de ser director. No pero claro, él es una fichita. Pero ese señor hasta se quitó todo el pelo de su cabeza fingiendo que tenía cáncer. No sabía eso. Sí, lo que sí sabía era que ese señor, no sé si realmente era amigos como tal, me dijeron del presidente, pero sí hizo mucho para que el presidente llegara. Sí, esa es la palabra. Hizo mucho para que el presidente Abinader llegara allí. Y para conseguir su puesto. Exacto. No, pero lógico, pues si usted invierte y se faja, ¿qué usted cree que viene? Yo tenía entendido que él tenía un padrino, era que ese es su amigo. Bueno, que es el amigo del presidente. Exactamente. No bueno. Luis Dicen directamente. Bueno. Y ojalá que no sea así. Me informaron mal. Ojalá que de verdad sea la otra persona que sea amigo, porque exacto. de verdad que... Pero a mí me dieron esa información y era bueno decirlo aquí. Pero lo digo para que ustedes vean, como estamos hablando de independencia de la justicia, habla muy bien de un presidente, que yo sea amigo de ese presidente, cometa un delito y a mí me sometan a la justicia. Eso habla muy bien de un gobierno y habla muy bien de un presidente. Por ahí es que va la cosa. Porque usted no tiene derecho, usted y yo somos compañeros aquí en el programa, pero cada quien tiene una vida independiente. ¿No? Yo no sé lo que tú haces, tú no sabes exactamente. lo que yo hago en mi hay día cosas a día. que usted sabe lo que yo hago, porque ya casi todo el mundo lo sabe, pero hay otras cosas que no. Y nos juntamos aquí temprano, comentamos, analizamos todo. Entonces, así muchas veces hay amigos. Luis Dicen estaba bien apadrinado y entonces se burló de esa confianza, de ese padrino o de esa amistad existente. Y a propósito de eso, la defensa de Luis Dicen es administrador de la Lotería Nacional.
dice que a su cliente lo utilizan como un cordero de Dios. Sí, porque pasa de todo, cuando caen ahí se vuelven pastores. Eso es lo bueno de la cárcel santos, también. Todos, sí, algunos, pero hay algunos para allantar y algunos se arrepienten. Y que el juez cambie o varíe la sentencia. Tras más de una hora de motivación, el juez Amaury Martínez decidió que los 10 implicados vean en el expediente de la operación 13 vayan a juicio de fondo. Entonces, este señor defensor, ¿verdad?, de Luis Dicen, está diciendo que su cliente lo están usando como un cordero de Dios, es un santito. Luis Dicen, según dice su defensa, que para eso es que debe de existir la defensa. Dice, el único compromiso de nosotros que tenemos es perseguir, bueno, esto lo dijo Wilson Camacho, es perseguir y capturar a los responsables de la corrupción. No importa banderías y sectores sociales, para todo el mundo llegará su tiempo debajo del sol. Así habló Wilson Camacho cuando fue cuestionado luego que se conociera que iban a pasar a juicio de fondo estos imputados. Así es. Mire, vamos a la pausa comercial, señor director. Regresamos con más noticias aquí en Buenos Días RD.